Buenas tardes, hermanos. Gracias que nos acompaña nuevamente. Gracias, amigos, por estar nuevamente sintonizándonos en esta tarde. Deseamos que el Señor le esté llenando de bendiciones. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir reflexionando en el consejo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. El tema lo hemos titulado La madurez. Efesios capítulo 4, versículos 12 en adelante dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Escritura nos enseña que todo esto es para perfeccionarnos a nosotros como cristianos en la obra, en el ministerio, en el trabajo. El madurar, el crecer, el entender las cosas de la manera que la Escritura nos está presentando para ir dejando de ser niños en el conocimiento de la palabra de Dios es indispensable en la vida del cristiano. Uno debe buscar cada día crecer más. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Nosotros tenemos que empezar a avanzar en nuestra vida cristiana. No nos podemos quedar siempre como niños. Recordar que nuestra conducta, nuestro comportamiento, como hablábamos hace algún par de clases, demuestra quiénes somos como cristianos, lo que hemos aprendido, y por nuestra actitud, nuestro comportamiento, personas pueden venir a Cristo o pueden alejarse del Señor. Segundo a los Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que somos cartas abiertas para ser leídas, dice, por los hombres. Y nosotros como cristianos hablamos como embajadores, como mensajeros, dice segundo a los Corintios 5:20, para decirle al mundo que se reconcilie con Dios. Por lo tanto, el madurar, el crecer en nuestra vida nos ayuda a atraer a estas personas a que vengan a Cristo, pero posiblemente, por tristeza, podemos ser esa piedra de tropiezo. Lucas capítulo 17, versículo 1 y 3 dice, imposible es que no vengan tropiezo, mas hay de aquel por quien vienen. Qué triste que tú y yo vayamos a ser piedra de tropiezo para que alguien venga a los pies de Cristo. ¿Te fijas lo que está en juego? Es la salvación tuya y de los que te oyen. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Si persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, a los que te oyeren. El tener cuidado en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a permanecernos firmes, a enseñar a otros, a madurar, a crecer, para nosotros poder ser personas que no importa la prueba, que no importa la lucha, no importa el contratiempo, vamos a estar firmes. La madurez significa estar en la plenitud, llegar a la perfección, alcanzar un fin, acabar, estar completo, ser perfecto. Si nosotros vemos estas definiciones, nos ayuda a entender de cómo cristianos nosotros estamos cada día o debemos estar avanzando más. Entendiendo lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Dice, pero ciertamente, dice, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome hacia lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es cierto, todavía no hemos llegado a lo que hemos de ser, pero tenemos que seguirnos esforzando. Como decíamos, dejando las cosas que son rudimentos, que son cosas básicas y avanzar hacia adelante. Pregúntate a ti mismo, ¿qué te motiva ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano para ti? Porque hay muchas personas que casi son cristianos. Cuando se dice casi son cristianos, son personas que pueden tener una sinceridad completa, que buscan la justicia, que buscan la verdad y que buscan el amor, pero lo buscan de acuerdo a sus preceptos, aunque lo hacen con todo corazón, aunque lo hacen con todo el deseo. Gustan hacerlo de manera que ellos creen que es correcta. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor dice es el quien juzga las intenciones del corazón. Proverbios 16:2. El Señor mira el interior de tu corazón y ve lo que tú haces. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu comportamiento?
Si las cosas que haces, las haces con diligencia. Eso es lo que aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Nosotros, con diligencia, con prontitud, con rapidez, procuramos agradar a Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice, es necesario que con mayor diligencia, dice, con mayor prontitud, atendamos las cosas que hemos oído. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Cuando un hermano llega y te corrige, cuando el predicador llama la atención por algo que estás haciendo, no lo tomes personal con el hermano. No lo tomes personal con el predicador. Míralo a través de las Escrituras y que ellas sean las que definan, juzguen si lo que estás haciendo o no estás haciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ya no seamos niños, dice Efesios 4:14, llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que reafianzar nuestras convicciones, tenemos que tener nuestro fundamento bien firme. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño y jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Reflexione por un minuto. Si Dios no hace acepción de personas, si Dios da sabiduría, según dice Santiago capítulo 1, versículo 5, a todo aquel que le pide, si Dios dirige los pasos de a todos aquellos que se dejan guiar, ¿por qué todos crecemos? ¿Por qué no todos avanzamos? Sencillamente porque hay quienes pensamos ser sabios en nuestra propia opinión. Y el proverbista nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate, dice, del mal. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu opinión, no creas que tú tienes la respuesta de todas las cosas, no creas que tú tienes el conocimiento. Necesitamos de Dios para poder avanzar. Qué triste es no saber reconocer nuestros errores. Qué triste es no darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Qué triste es no saber que estamos ofendiendo a Dios. El salmista en el Salmo 19, el versículo 12, dice, ¿quién podrá entender, dice, sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿No debería ser esa tu oración, mi oración? Pedirle al Señor que nos libre de aquellos errores ocultos que no queremos reconocer, que no queremos entender, que no queremos aceptar que nosotros tenemos. Debemos entonces buscar el consejo de la palabra de Dios. Dice el versículo 14 del mismo salmista en el capítulo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dios nos va a ayudar a dar el crecimiento. Eso es lo que aprendemos por medio de la Escritura. El 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento viene por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos su palabra, dice Romanos 10:17, cuando nosotros la leemos, la escudriñamos, la estudiamos, la memorizamos, la meditamos, pero sobre todo la vivimos en nuestra vida. Cuando nosotros le damos el valor que la Escritura tiene, entonces crecemos, entonces avanzamos en nuestra vida. La Escritura para eso está presentada a nosotros. Dice 2 a Timoteo 3:16, que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, cuando nosotros vamos madurando, cuando nosotros vamos creciendo, buscamos entonces la santidad. Nos despojamos del viejo hombre. Ya no queremos hacer más las cosas que hacíamos antes. Ya no encontramos placer en la maldad de este mundo. Revestimos nuestra vida del nuevo hombre, cambiado de acuerdo a lo que el Señor quiere. Nuestro interior, nuestra vida se renueva día a día en base a la sabiduría de Dios. Es decir, hay un crecimiento espiritual en nosotros. Nosotros, por naturaleza, cuando no estamos viendo a nuestros hijos en su desarrollo físico, en su crecimiento físico, sabemos que el crecimiento físico de nuestros hijos va de acuerdo a la edad. La conducta debe ser de acuerdo a esa edad, su comportamiento, sus gustos, sus cambios físicos. Cuando alguno de nuestros hijos presenta alguna diferencia en ese crecimiento, inmediatamente decimos, algo no está bien con mi hijo. Recuerdo cuando mi hijo tenía 2 años.
no interactuaba con los demás niños, no jugaba con los demás niños, gustaba de estar él separado, gustaba de estar él apartado de los demás niños. Y nos dijeron, su comportamiento no es normal. Tuvimos que llevarlo, lo evaluaron y dijeron, sí, definitivamente su muchacho está o su niño está en el espectro autista. Fue un balde de agua fría, porque nuestro hijo no iba creciendo como iban creciendo los demás. Nosotros también podemos, como cristianos, de acuerdo a la edad en el cristianismo que tenemos, tener una conducta y un comportamiento de esa edad, haber crecido. Nuestros gustos y nuestros cambios en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios deberían de ser grandes en 10, 15 o 20 años que tenemos de cristianismo, pero pareciera que no es así. En la actitud del cristiano, el creyente puede tener la de un niño, la de un joven y la de un adulto. Cuando escribe Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 12 al 14, dice, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados, dice, han sido perdonados. Por su nombre os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Es decir, como padres, como jóvenes o como hijos, es nuestra conducta en un momento. Cuando recién venimos a nuestra vida cristiana, vamos y llegamos como unos niños. El apóstol Pablo dice en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, hablándole a la iglesia en Corinto, le dice, de manera, hermanos, que yo, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, como a niños. Usa la palabra griega nepios, que significa un pequeño que no puede hablar claramente. Entonces dice, tuve que hablarles como niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no viandas, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Él hablaba de un niño. Ya decíamos un rato el texto de 1 Corintios 13:11. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando se es hombre, dice el texto, se dejan las cosas del niño. Y debemos ya no ser niños fluctuantes. Debemos nosotros llegar a una altura donde ya debemos de dejar esa parte de niños. Ya dejar de ser niños espirituales. No actuar como actúan algunas personas inmaduramente. Donde se llega a experimentar divisiones, donde se camina entendiendo y pensando en cosas triviales, en cosas que no ayudan, donde somos tardos para oír la palabra de Dios, donde fácilmente somos engañados por falsos maestros, donde muchas veces nosotros no nos desarrollamos para diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas. Debemos de avanzar para que todo esto no pueda destruir nuestra vida cristiana, para llegar a la estatura o a la edad de ser jóvenes. Cuando usa la palabra jóvenes, Juan en su primera carta en el capítulo 2 usa la palabra neaniscos, que es un joven, un muchacho, un joven cristiano que está disponible para ser enseñado, para entender las cosas. Aquel que escucha el consejo. Por eso Pablo le dice a Timoteo lo que leíamos en su primera carta en el capítulo 4, en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. El comportamiento de un joven ayuda a invitar a otros. Hechos capítulo 16, versículo 2 dice, y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra, dice, y en Iconio. ¿Por qué? Porque se esforzaba. A pesar de ser un joven, se esforzaba por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en esto, lo que has aprendido, y te persuadiste, dice, sabiendo de quién, dice, lo has aprendido. Entonces, cuando nosotros ayudamos a nuestros jóvenes y les enseñamos a vivir su juventud en el conocimiento del Señor, ellos van a crecer, van a madurar como adultos espirituales. Y tú vas a ser para ellos un padre espiritual, enseñándoles las cosas que ellos deben de entender, que ellos deben de hacer. Cuando nosotros llegamos a la madurez en la vida espiritual, de veras que podemos soportar vendavales fuertes, porque las acechanzas del diablo son muchas, porque los peligros en este mundo son demasiados, las tentaciones están a la vuelta de la esquina y las oportunidades para abandonar este camino están a la orden del día.
Por eso el madurar es importante en nuestra vida. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante a este, a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros transformamos nuestra mente para madurar y actuamos como cristianos maduros, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ya no nos conformamos a este siglo. Transformamos nuestra mente, renovamos nuestro espíritu, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. No podemos quedarnos toda la vida como niños cristianos. Debemos crecer, debemos madurar. Y el crecimiento y la madurez viene de la palabra de Dios, viene del consejo de Dios. Lo que tienes que hacer tú es acercarte con un corazón dispuesto a escuchar su mensaje, a entender que si tienes 10, 15, 20 años en el cristianismo, sinceramente, hermano, ya no puedes ser un niño. Ya no puedes ser un niño. Debemos dejar las cosas de niño y buscar el crecimiento para poder, entonces sí, tomar a los niños espirituales de la mano y poderles ayudar, para poder ser nosotros esos adultos que con actitud paternal, como la actitud que el apóstol Pablo tenía por Timoteo, podamos nosotros ayudar a otros a caminar esta vida cristiana. Que sí, a veces yo digo, o muchas veces he dicho, la vida cristiana es fácil. Pero recalco, nosotros no la hacemos difícil. Porque el Señor dice, ligera, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero cuando nos aferramos a agradar a este mundo, cuando nos aferramos a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, entonces no hay madurez en nosotros. Entonces quiere decir que no ha habido crecimiento. En vez de avanzar, hemos retrocedido. La reflexión para esta tarde es invitarte a que maduremos, a que avancemos. Aprovecha esta oportunidad. Todavía estamos en casa. ¿Qué has hecho estas, que ya son 9 semanas? ¿Qué has hecho estas 9 semanas? ¿Has buscado tener más conocimiento de Dios, crecer? Me gustó mucho. Y ya para terminar, tengo que decirlo. Estuve la semana pasada en una clase virtual con unos hermanos. Y los hermanos en esta congregación, todas las familias que estaban en pantalla, estaban sentadas frente al teléfono o la computadora, toda la familia reunida. Pero no tan solo me llamó la atención de que estaba toda la familia reunida. Me llamó la atención que estaban vestidos como si fueran a ir a la reunión de la iglesia. ¿Te fijas el mensaje de madurez que los papás están dando a sus hijos? Yo creo que los ejemplos bonitos hay que imitarlos. Y si usted ve a un hermano que actuando maduramente está sirviendo al Señor, motívelo, ayúdelo, imítelo para que usted pueda enseñar a otros. Que el Señor le bendiga y que tenga una bonita semana. Que el Señor nos conceda reunirnos pronto. Cuando llegue el tiempo, se lo haremos saber. Hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga.